Primero vamos a abordar elementos de las ideas de Platón dirigidas al proceso de enseñanza-aprendizaje. Vamos a tomar a la pedagogía como reflexión de la educación del hombre. Desde esta concepción tuvo su origen en la antigua Grecia. Platón explica las condiciones en las que se genera el conocimiento. Para entenderlo y en razón del video, les presentaremos algunos elementos fundamentales para el aprendizaje y la educación. Estos son el alma, los sentidos y la razón, y la dialéctica. Como primer elemento tenemos a el alma. Platón tomó los principios pitagóricos de la inmortalidad y de la transmigración de almas. Para este filósofo, el alma forma parte del mundo inteligible, es portadora de vida y es inmortal. Es ella la que transforma el cuerpo del hombre dotándolo de sabiduría, que debe dirigirse hacia la razón y la reflexión. Esto para sacar los conocimientos que ya posee de su vida pasada. Recordemos que el alma es inmortal, imposeedora de los conocimientos de sus vidas pasadas, por lo que Platón dice que, en efecto, todo lo que se llama buscar y aprender no es otra cosa que recordar. Entonces, la enseñanza se trata de activar las potencialidades cognitivas y las destrezas que el hombre tiene ya desde su nacimiento. Los sentidos y la razón. Platón propuso dos formas de conocimiento: el sensible, que forma parte del mundo de la opinión, es decir, la doxa, y el mundo inteligible, donde habita la ciencia, la episteme. Afirma que la verdad no puede alcanzarse por la sensación, sino por el juicio. Al conocimiento real o verdadero solo se llega a través del ejercicio de la razón. La sabiduría es el uso de la razón. Cuando la razón se usa correctamente, se llega a las ideas ciertas y sus derivadas, es decir, ideas verdaderas y racionales. Cuando la razón reside en el alma, se llega a la sabiduría. Platón dice que en el alma existen 4 clases de objetos sensibles e inteligibles, 4 diferentes operaciones del alma, a saber: a la primera clase, la pura inteligencia; a la segunda, el conocimiento razonado; a la tercera, la fe; a la cuarta, la conjetura, y de cada una de estas maneras de conocer más o menos evidencia, según que sus objetos participen en mayor o menor grado de verdad. Ahora bien, ¿qué pasa con el proceso enseñanza-aprendizaje? Como sabemos, toda la información presentada en las instituciones académicas debe tener una base teórica y científica. Sin embargo, esta información no va a afectar en nada a los educandos si solo se queda en la opinión, en la transmisión de la información o en la guía de la misma. El proceso de enseñanza-aprendizaje debe de abandonar la práctica donde el alumno solo acepta como verdadera la información que el maestro le da, y dirigirse a acciones que desemboquen en el entendimiento y en la inteligencia para construir conocimiento verdadero. No se trata que los alumnos repitan la información percibida por los sentidos, sino que reflexionen y razonen. El profesor, por su parte, no debe dar la información ya procesada, tampoco guiar hacia una verdad definida. Entre ambos individuos se debe de llegar, a través de cuestionamientos, al conocimiento verdadero. Nuestro siguiente punto es la dialéctica. Tomaremos a la dialéctica como arte de la discusión. La dialéctica es el arte de preguntar y responder, esto con el fin de llegar a la verdad. Es decir, se busca la verdad a través de una serie de preguntas que se deben de razonar y reflexionar. La dialéctica tiene dos partes: la ironía y la mayéutica. Según Sócrates, la ironía purifica lo negativo que existe en la mente del hombre. La mayéutica debe sacar del alma, que es inmortal, los conocimientos que ya tiene. Durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, la ironía va a exponer lo que el educando cree saber o dominar sobre un tema. El docente, por su parte, debe escuchar y realizar preguntas que desemboquen en las debilidades o en los errores que ambos tienen sobre el tema. Solo cuando los individuos se den cuenta y acepten sus errores, pueden pasar a la mayéutica. Recordemos que en el alma ya se encuentran los conocimientos, por lo que la serie de preguntas se deben dirigir hacia ellas. Las respuestas deben ser reflexionadas, ya que siempre deben generar una nueva pregunta, para llegar a coincidencias o controversias. Solo de esta manera se llega a la verdad, pues la mayéutica es el alumbramiento de los pensamientos o conocimientos que ya están. La mayéutica es entonces un diálogo formativo. La dialéctica es un método de conocimiento.
Mito de la alegoría de la caverna. Se trata de una de las metáforas más claras y sencillas de entender la filosofía occidental. De hecho, no es un mito, sino una alegoría o una metáfora, que Platón incluyó en su gran obra La República. En ella utiliza el personaje real del también filósofo llamado Sócrates para exponer sus ideas acerca de cómo debe funcionar la vida en las polis, las ciudades independientes de la antigua Grecia. Platón describe una cueva o caverna en la que se encuentra un grupo de hombres prisioneros desde su nacimiento, con cadenas que les sujetan el cuello y las piernas. Estos solo pueden mirar hacia la pared del fondo, sin ser capaces nunca de girar la cabeza. Justo detrás de ellos se encuentra un muro y una hoguera, y al fondo de la cueva da la salida hacia el exterior. Tras el muro circulan hombres portando todo tipo de objetos distintos, cuyas sombras por la luz del fuego se proyectan en la pared a la que miran los prisioneros. Estos, privados de cualquier otra información, consideran esas sombras como la única realidad existente. No tienen conocimiento de nada de lo que pasa a sus espaldas, ni mucho menos del mundo que existe fuera de la cueva. Este relato continúa explicando qué ocurrirá cuando uno de estos prisioneros de pronto sea liberado y se le revele todo trucaje de la hoguera y los objetos, descubriendo de este modo que existe otra realidad, una más profunda y compleja de la que vivió hasta ahora, que está compuesta solo de apariencias. Asumida esta situación, el prisionero se encamina hacia la salida de la caverna. Una vez fuera, conoce la realidad del mundo exterior, los hombres, la sociedad, la naturaleza, etc. Todos los elementos que sirvieron de referencia para las sombras que se proyectaban en la cueva. Y por fin es capaz de mirar directamente al sol, que es el principio de todo. Tras esto, el prisionero vuelve al interior de la caverna para liberar a sus compañeros. Pero cuando estos escuchan sus relatos extraordinarios acerca de la otra realidad, no lo toman en serio y se ríen de él. Afirman que sus ojos se han estropeado al salir de la cueva, acostumbrados de la oscuridad. El prisionero no se rinde y lucha por convencerlos para intentar romper sus cadenas y hacerlos subir hacia la luz, pues estos en su terquedad le harán de lado e incluso serán capaces de matarlo si tienen la oportunidad. Platón consideraba la existencia de dos mundos. Por un lado, el mundo sensible, que es la apariencia, lo que simplemente percibimos en los sentidos, representado en este caso por las sombras que se reflejaban en la cueva. Y por otro lado, el mundo inteligible, el conocimiento puro, lo que realmente existe, y que se simboliza a través del mundo exterior. Y por encima de todo está el sol, que encarna la verdad, que todo lo ilumina. Con esta alegoría, Platón nos intenta hacernos ver que no debemos de quedarnos con las primeras apariencias, con lo que nos llega a través de los sentidos, sino nuestra obligación es usar la ciencia y la educación para tener un espíritu crítico y llegar más allá de eso, hasta descubrir la realidad que guardan las cosas. Es algo que nos pasa a menudo. Juzgamos precipitadamente a alguna persona o algún hecho, o nos dejamos llevar por habladurías. No nos paramos a analizar las cosas para intentar ir más allá y llegar a la auténtica verdad. Esto es precisamente lo que Platón nos aconseja que hagamos. Y no solo es eso, tenemos que ayudar a los demás a que también puedan alcanzar esa realidad, aunque al principio se muestren reacios. Tan simple como eso es
Es una filosofía que nos ayuda a obrar mejor en nuestra vida. Gabriela Mistral y sus aportaciones a la pedagogía. Fue una educadora que enseñó las primeras letras a los pueblos de América Latina. Recorrió casi todo el continente para enseñar esto a niños, campesinos, obreros, hombres y mujeres indígenas. Inventó un método de enseñanza para las primeras letras en el campo y comunidades indígenas. Creó la escuela nocturna para trabajadores, organizó las bibliotecas ambulantes y las enriqueció con miles de títulos en poco tiempo. Mistral articuló un ideario pedagógico cuyo eje central era el desarrollo y bienestar integral de los niños. Defendió la necesidad de una vida docente, un desempeño no condicionado a la instrucción de conocimientos en las aulas de clase. Su máxima fue enseñar siempre en el patio de la calle como en la sala de clase, enseñar con actitud, el gesto y la palabra. En México puso en marcha las escuelas al aire libre. Iba a lugares apartados de la sociedad y decía, lleven a los niños tal día a tal hora a este lugar, y ahí educaba abiertamente. Muchas de las ideas educativas de Gabriela Mistral vienen de sus lecturas de Rabindranath Tagore y León Tolstoy, que en distintos momentos habían fundado escuelas experimentales en sus aristocráticas propiedades, en las que practicaban la desigualdad social y la no discriminación. Para 1945 gana el Premio Nobel de Literatura, en el cual tiene un haber de 3 libros de poesía y un volumen de prosa que alcanza los 300 o 400 textos publicados en diversos países del mundo, muchos de ellos dedicados a problematizar el rol de la educación pública y el Estado. También los profesores, la pedagogía y la niñez. Poco se sabe de la prosa de Mistral en nuestro país, como poco se sabe de algunos planteamientos que emergieron de ella y cambiaron la educación chilena, entre ellos su demanda por la existencia de vacaciones de invierno, su lucha por abrir las escuelas para todas las clases sociales y su abierta obsesión por los bajos salarios de los profesores. Con osadía, Mistral alimentó una redefinición de educación pública, de ideas y pensamientos, con el protagonismo de los sujetos que la constituyen, superando las profundas desigualdades sociales que arrecían nuestra sociedad y educación. Por otra parte, las obras que Gabriela Mistral hizo, algunas de las que destacamos son Desolación, lecturas para mujeres destinadas a la enseñanza del lenguaje y tales como se muestran aquí. Dentro de los pensamientos pedagógicos de Gabriela Mistral tenemos uno de ellos: si no realizamos la igualdad y la cultura dentro de la escuela, ¿dónde podrán exigirse estas cosas? Segundo, para corregir no hay que temer, el peor maestro es el maestro con miedo. Tercero, la enseñanza de los niños es tal vez la forma más alta de buscar a Dios, pero es también la más terrible en el sentido de tremenda responsabilidad. Y la 4, la maestra que no respeta su mismo horario y lo altera solo para su comodidad personal, enseña con eso el desorden y la falta de seriedad. Aquí tenemos una postal de sus pensamientos pedagógicos. Como bien sabemos, es de suma relevancia la función del docente, ya que de ahí parten grandes iniciativas en la formación educativa del alumnado. Se ha pronunciado que existen modalidades para poder impartir las materias. A estas, cada uno de los profesores se va adaptando a la que mejor le funcione. Se promueve que haya un interés participativo e inclusivo cuando se esté dando las clases, ya que a esto se va sumando las bases del aprendizaje que cada alumno lleve.
Cabe recalcar que existen muchos autores que dieron una aportación a las formas de transmitir los diferentes saberes y conocimientos, como lo es Aristóteles. Él tenía una peculiar forma de enseñar, ya que lo hacía localmente e inclusivamente, dándole una imagen coloquial que hiciera sentir cómodo a los múltiples aprendices. Decía que la función del docente no es simplemente compartir, sino más bien hacerlo parte de las vitales funciones de retroalimentar, tanto al profesor como al alumno, para evitar que todo el conocimiento se quede de forma estática o pasiva, y todo esto se lleve a la práctica y puede ejercerlo día tras día, asumiéndolo como un aprendizaje. Dicho esto, podemos abarcar que en múltiples casos la docencia parece que ha caído en una rutina, por lo tanto, no incentivan ni promueven el desarrollo del interés por parte del alumnado del querer saber más. Es importante que exista el planteamiento de objetivos a cumplir, ya que esto será una guía para atender con equidad y calidad a las necesidades que lleguen a presentar los estudiantes, ya que con la formación del docente no siempre se prepara al educador para contemplar las necesidades que cada uno puede llegar a usar. Por esto, se deben implementar recursos técnicos pedagógicos que complementen la capacidad de resolver las barreras actitudinales que lleguen a presentarse. Hoy en día, con la diversidad de recursos audiovisuales tecnológicos que van innovando la metodología que se llevaba para el proceso de enseñanza y aprendizaje, se ha ido adaptando a la globalización que se presenta en general, ya que se hace énfasis en que los métodos que se usaban, como era el que el profesor dictaba toda la clase, hoy en día ya no es prudente, porque se promueve el papel activo a través de un diálogo constante, interactuando entre cada uno de los integrantes de los diferentes grupos, y sobre todo, que el docente tenga la disposición de querer escuchar al alumnado, tomando en cuenta cada una de sus características. Es conveniente que el docente se muestre interesado para lograr conocer y favorecer un ambiente equitativo. También, uno de los aspectos que se cree de suma relevancia es crear un vínculo de credibilidad y afecto en donde la imagen del profesor sea congruente con sus pedimentos que se van solicitando día con día. En la actualidad, podemos disfrutar de múltiples materiales didácticos que se usan para responder al contexto de aprendizaje significativo. En estos se va creando una interacción entre alumno y profesor, implementando instrumentación que favorezca su curiosidad por saber más y mejor. Dicho esto, se fomenta que un docente no deje de lado la vitalidad función que tiene para incrementar el saber de cada alumno. También se pronuncia que no se lleve por la monotonía y sea inclusivo en las diferentes perspectivas que lleva consigo cada alumno. Otra cosa es que no se guíe por una verdad absoluta y permita construir una apertura retroalimentativa para que así se logre formar alumnos de calidad.